Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a traer un vídeo un poco sobre cómo organizar las vueltas del temario, cuántas vueltas hacer y algunos tips de planificación. Antes de todo me gustaría deciros que si oís ruidos de fondo, lo siento mucho, pero en el piso de abajo están haciendo obras, como siempre, y hace mucho ruido y bueno, lo siento mucho. ¿Cuántas vueltas hacer al temario? Bueno, pues esto depende de muchísimos factores, sobre todo de cuánto tiempo disponéis. No es lo mismo disponer de 3 meses que disponer de un año. También depende de vuestra capacidad de memoración y de estudio. Ahora, lo más común es hacer entre 3 y 4 vueltas. Hay gente que hace 2 y saca plaza. Eso también, como os he dicho, depende de muchísimos factores. Yo, por ejemplo, hice 3 y algunas asignaturas hice como una cuarta vuelta, digamos un repaso muy rápido. ¿Cómo estructurar las vueltas? Pues bien, en la primera vuelta lo que vais a hacer es una primera toma de contacto con el temario. Además, aquí conoceréis la importancia de las asignaturas y podréis planificar y decidir qué asignaturas tienen más importancia y por lo cual tendréis que dedicar más tiempo a ellas y probablemente sea la vuelta más larga para vosotros. Suele ir desde marzo a abril hasta agosto-septiembre. Como ya os digo, depende de las academias y depende de cómo os lo planifiquéis vosotros, si os lo estáis preparando de forma libre. En esta vuelta es muy importante que seleccionéis el temario a estudiar. En las academias ya os lo proporcionarán, pero bueno, como todos sabéis, por internet se pueden encontrar temarios y también podéis encontrar planificaciones. Yo, por ejemplo, los domingos los dedicaba a planificarme la semana entera. Sí que es verdad que también hacía un plan mensual, bueno, la academia te proporcionaba un plan mensual, pero bueno, vosotros os conocéis más que nadie, sabéis en qué tenéis que centraros, cómo planificarlo y siempre deberíais hacer una planificación personal. Pero ojo, a pesar de que planifiquéis toda la semana, siempre habrán imprevistos que harán que debáis cambiar un poco el estudio de esa semana. Quizás confiáis en que esa asignatura la podéis hacer en 3 días y luego os dais cuenta que quizás mejor hacerla en 4. No pasa nada, dedicad cada día antes de estudiar unos 15-20 minutos para planificaros vuestro día. Ahorraréis tiempo durante el resto del día, os lo aseguro. Yo a veces no hacía esa planificación diaria y el resto del día era un absoluto caos. Empezaba a estudiarme una asignatura y luego me daba cuenta que no había hecho el test de X asignatura que era importantísima, mucho más de la que me tenía que estudiar. Entonces me ponía a hacer ese test. Luego hacía ese test y me daba cuenta que me faltaba por hacer esto. Total, que al final el día era súper poco productivo, me desmotivaba un montón y al día siguiente tenía el ánimo por los suelos. Súper importante en esta vuelta es que hay que comprender el temario. No memorizar. Si memorizáis, cuando empecéis la segunda vuelta os daréis cuenta que eso que os memorizasteis no os acordaréis de absolutamente nada. Por lo tanto, habrá sido tiempo perdido. En esta vuelta es importante que hagáis una lectura superficial del tema para que veáis de qué va y luego hacer una lectura ya más profunda intentando entender los conceptos, no memorizar, sobre todo entender. Si entendéis una cosa, luego tenéis muchísimo ganado. Luego pasad al subrayado, pero subrayad las cosas importantes, no subrayéis así. El subrayado, aparte de que ayuda mucho a la memorización visual, os ayudará a que si un momento dado tenéis que consultar algo, lo encontraréis mucho más rápido y además os ayudará a seleccionar la información importante y quitar el resto de paja. Luego haced esquemas, resúmenes, cualquier cosilla que os pueda ayudar. Todo esto que hagáis ahora será un ahorro de tiempo para la siguiente vuelta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho más estudiar de mi propia letra, por lo que hacía prácticamente resúmenes de todo y me lo estudiaba de ahí. El hecho de escribir ya me ayudaba a comprenderlo. También dedicad tiempo al test. Aparte de que el test os ayudará a ver si habéis comprendido bien el tema, también os servirá para aprender técnicas de test. Estas técnicas de test os ayudarán muchísimo en los simulacros. Yo os hablaré más de ellas más adelante. Sacaréis preguntas sin tener ni idea la respuesta gracias a estas técnicas de test. También debéis de empezar con los simulacros, no los dejáis aparte. Estos simulacros os ayudarán a ver qué asignaturas lleváis peor y qué tipo de errores cometéis. Además, es un entrenamiento. Pensad que el examen son 5 horazas y que el cansancio mental os puede jugar muy malas pasadas. Os podéis saber el temario como el Padre Nuestro,
pero si no estáis frescos no servirá de nada. O corregirlos, es súper importante. ¿De qué sirve hacerlos si luego no los corregís y veis los fallos que hacéis? De los fallos se aprende y mucho. Yo en cada simulacro, en una hoja, me apuntaba todos aquellos fallos que hacía. Por ejemplo, si fallaba una pregunta sobre la pirámide de Maslow, en esa hoja me apuntaba la pirámide de Maslow, así en cualquier momento podía sacarla y repasarla. En la segunda vuelta, que irá más o menos desde agosto, septiembre hasta noviembre, mediados de diciembre, deberéis memorizar. Si en la primera vuelta habéis hecho resúmenes y esquemas, tenéis muchísimo adelantado y ahorraréis muchísimo tiempo. Haced reglas mnemotécnicas, o como leí una vez a alguien, memotécnicas. Quizás se pensaba que eran reglas para ayudar a memos. No lo sé. Por más estúpidas que las veáis, no pasa nada. Esas estupideces luego os ayudarán a acordaros de las cosas. La típica carita de los pares craneales. Esa, hacedla, porque yo, por ejemplo, me acuerdo súper bien gracias a la carita esa y no me he olvidado nunca de los pares craneales. O por ejemplo, una que me inventé yo, sebas huele, las glándulas sebáceas son holocrinas. Encontraréis muchísimas por internet y os ayudarán muchísimo. Y si no, inventároslas. Yo en esta vuelta hice un resumen de los resúmenes que hice en la primera vuelta, con datos más importantes o cosas que me costaban más memorizar, porque así, pues en cualquier momento podía repasarlo y bueno, lo tenía todo pues bien resumido. Continuad con los test y los simulacros. Podéis dedicar un día a la semana a hacer los test, como por ejemplo los sábados. Id repasando los anteriores. No os olvidéis de repasar los errores que habéis hecho en los anteriores simulacros. Si os hacéis una hoja, como os he comentado antes, os ayudará muchísimo mejor a poder estudiar aquellos fallos que habéis hecho. La tercera vuelta, que irá de mediados de diciembre hasta el día del examen, se tratará de repasar. Repasad las asignaturas más importantes y aquellas que llevéis más flojas. Sobre todo, priorizad. Si veis que no llegáis a todo, priorizad las cosas más importantes. Os confieso que yo hay un par de asignaturas que prácticamente no me las mire. No os diré cuáles porque no quiero influir en vosotros y que luego el día del examen salgan 1000 preguntas y luego me echéis la culpa a mí, pero habían dos asignaturas que por falta de tiempo me ponía a estudiar cosas más importantes y iba dejando esas asignaturas a un lado hasta que luego al final prácticamente ni me las había mirado. Una de ellas era muy poco preguntada y la otra pues era preguntada, pero no sé por qué siempre acertaba todas en los simulacros y en el día de ley también las acerté todas y no le di mucha más importancia. Planificároslo para que los últimos días os dediquéis a las asignaturas más importantes, tipo fundamentos, psicosociales, materno, comunitaria, epidemiología, aunque en el último examen, ahora no recuerdo si era comunitaria o epidemiología, que casi no hubo preguntas, o por no decir ninguna, pero siempre han sido muy preguntadas. Yo en esta vuelta me dedicaba a repasar los esquemas que había hecho y el resumen de los resúmenes que había hecho en la segunda vuelta. Además, repasaba muchísimo los test y los simulacros. En mi academia nos proporcionaron una hoja con un desglose por asignaturas de cada simulacro y entonces si por ejemplo ese día me tocaba repasar cardiología, pues repasaba los esquemas que tenía y luego me dedicaba a repasar las preguntas de todos los simulacros de la asignatura de cardiología. Dedicaba casi lo mismo a repasar los esquemas que a repasar las preguntas de los simulacros. Si tenéis tiempo, incluso podéis hacer una cuarta semana, dedicando los últimos días a estudiar las asignaturas más importantes. Si no disponéis de ese tiempo, no pasa nada. Simplemente dejad las asignaturas más importantes para los últimos días y con eso ya bastará, no os preocupéis. Yo los últimos 2 días me puse a repasar el mega resumen que nos proporcionó la academia, que era un resumen súper resumido, que incluso a veces costaba de entenderlo, pero bueno, habían resumidas las cosas más importantes de las asignaturas y yo le eché un vistazo y la verdad que me ayudó mucho. Si no, si habéis hecho vosotros un resumen muy resumido con las cosas más importantes de las asignaturas, repasadlo que os ayudará muchísimo. También me gustaría recordaros que el día anterior no estudiéis. A mí esa idea me daba pánico, de pensar que el último día no iba a abrir un libro, no sé, me entraba un pánico y una angustia impresionante. A pesar de tener alguna asignatura coja, ese día no estudié. Los 2 días anteriores que me había presentado, siempre había estudiado el día antes, incluso la mañana del examen. No tuve plaza. En cambio, este año recuerdo que el día antes salí a pasear, me fui a comer con mi madre, nos fuimos de compras y me ayudó a relajarme muchísimo. De hecho, recuerdo que esa tarde me compré en la tienda Pandora un charm con un trébol de 4 hojas.
Evidentemente esto no me dio la plaza, ni el hecho de no estudiar ese día, pero os aseguro que me ayudó muchísimo a relajarme y a confiar en mí misma. Pues nada chicos, espero que estas cosas os ayuden de ahora en adelante un poco a cómo organizaros las vueltas y sobre todo me gustaría recalcar que no os olvidéis de los test y de los simulacros. Si tenéis algún tema del que os gustaría que hablara, por favor dejádmelo en los comentarios de abajo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós a todos.